Una frase de San Francisco de Asís que me gusta. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Bienvenidos una vez más a la catequesis para el sacramento del bautismo de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Les acompaña durante este encuentro el padre Luis Fernando Díaz, párroco de este lugar. Una frase de San Ignacio de Loyola. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Iniciemos este encuentro invocando la presencia de Dios uno y trino en nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean bienvenidos una vez más a la catequesis del sacramento del bautismo. Estamos en el sexto encuentro. Recibimos la gracia del bautismo mediante signos sagrados. En nuestra vida cotidiana expresamos emociones, sentimientos y actitudes a través de una variedad de ritos, mediante palabras, silencios y gestos. La celebración del sacramento del bautismo está compuesta de signos elocuentes y significativos. Es preciso que comprendamos el sentido de cada uno de ellos y logremos una participación plena, consciente y activa en el bautismo de nuestro hijo o de nuestro ahijado. Aunque parezca reiterativo, necesitamos aprovechar nuevamente la oportunidad para seguir enfatizando que los ritos no son mágicos, igual que no lo son los sacramentos mismos. Recuerdo mis primeros años como sacerdote, celebraba un bautismo quizás algo nervioso, como todo primíparo, y recuerdo que estaba en el momento de la profesión de fe. Recuerdo haber iniciado las renuncias, renuncian ustedes a Satanás, y recuerdo que atrás había un hombre alto, con una voz bien fuerte, y respondía con mucha fuerza, y decía, sí, renuncio. Y yo seguía la renuncia a las seducciones del mal, y aquel hombre, sí, renuncio. Renuncian para que el pecado no los esclavice, sí, renuncio. Y luego cuando voy a la profesión de fe y digo, creen en Dios Padre Todopoderoso, y aquel hombre me contesta, sí, renuncio. Y recuerdo esto de forma jocosa, porque me recuerda a mis hermanos que a veces no estamos tan conscientes de lo que estamos celebrando. Y quizás lo hacemos de una forma tan repetitiva que se nos olvida vivir el encuentro, que se nos olvida vivir la acción del Espíritu Santo en ese momento. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro? Que podamos comprender toda la celebración del bautismo, que lo podamos compartir con aquellos que nos van a acompañar. A veces uno llega y pregunta, ¿y qué es este aceite? No sé, padre. Ustedes saben que en la celebración del bautismo hay un exorcismo. ¡Ay, padre, cómo es eso! Mi hijo no tiene el demonio adentro. Y todo esto, mis hermanos, me lleva a recordar y reconocer que no siempre estamos siendo conscientes de aquello que estamos celebrando. Les invito una vez más a que vivamos este encuentro con mucho fervor, pero también siendo consciente de aquello que vamos a celebrar, siendo consciente de nuestra participación en un nuevo y definitivo nacimiento por medio del agua y por medio del Espíritu. Procuremos que la próxima vez que asistamos a alguna celebración del sacramento del bautismo, nuestra visión sea totalmente diferente y podamos adentrarnos y vivir esa celebración como iglesia, esa celebración testigo de un nuevo nacimiento. Si se hace un juramento colocando la mano sobre la Biblia, se entiende que se trata de un compromiso serio ante Dios. Si se recibe un título,
sabemos que acredita a la persona para ejercer una profesión. En ceremonias tales como inauguraciones, graduaciones, clausuras de eventos o en la toma de posesión de un presidente o de una directiva, hemos observado que la mayoría de esas acciones están constituidas por ritos o actos significativos que expresan realidades invisibles, cuyo significado todos entendemos. Jesús empleó variados gestos y elementos naturales para significar su acción salvadora. Por ejemplo, para curar a un hombre que era sordo, lo llevó aparte y le tocó la oreja. Igualmente para curar a un ciego. Se humedeció los dedos con saliva y le tocó los ojos. En realidad, Jesús no necesitaba de signos para sanar, pero lo hizo para significar a todos, de manera sensible, la acción que estaba realizando y sus efectos. La Iglesia, igual que lo hace en todos los sacramentos, en la celebración del bautismo, utiliza elementos naturales y gestos mediante los cuales hace visible la salvación de Jesús. El bautismo, el primero de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, está empapado de historia, tradiciones y ritos del catolicismo. Tiene la intención de limpiar el pecado original y simboliza un renacimiento en Cristo, recordando su bautismo por Juan el Bautista. La ceremonia inicia a un niño o adulto en la fe católica y es el inicio de su membresía en la Iglesia, el cuerpo santo del pueblo de Jesucristo. La ceremonia se va a dividir, digámoslo así, en 5 partes principales. La recepción del niño, la celebración de la palabra de Dios, la celebración del sacramento, algunos ritos explicativos y la conclusión del rito. Recepción del niño. El sacramento bautismal para un niño comienza con la recepción del niño en la iglesia, durante el cual se puede entonar algún canto o un himno. El sacerdote celebrante va al frente a otra parte de la iglesia donde los padres, el niño y los padrinos esperan. El sacerdote les dirá: hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Notemos aquí cómo el sacerdote les saluda, les recuerda que el niño es un regalo de Dios para ellos y que van a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Luego, el sacerdote le hará las preguntas a los papás. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Y qué piden a la iglesia de Dios para su hijo? Y aquí me detengo porque, 1, me ha pasado que ni los propios padres se saben el nombre de sus hijos. No sé si será por los nervios, no sé si será por la emoción, pero se bloquean. Se bloquean a un punto donde se miran y, ¿cómo es que se llama? Por favor, pónganle nombres decentes a sus hijos. Y luego ante la pregunta, ¿qué piden a la iglesia de Dios para su hijo? Por favor, tengamos presente, pedimos a la iglesia el bautismo, pedimos a la iglesia entrada a la iglesia, pero por favor no digamos, le pedimos a la iglesia la salud, le pedimos que crezca sano y fuerte. No, eso se lo pedimos a Dios, eso se lo pedimos a nuestro Señor. Lo que le podemos pedir a la iglesia como comunidad de fe es que este niño sea admitido al sacramento del bautismo, que este niño pueda ser parte de esta comunidad de fe. Luego el sacerdote va a preguntar a los padres y luego a los padrinos si aceptan la responsabilidad de educar y criar al niño en la práctica de la fe. Dice el ritual: ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Y responden: sí, nos damos cuenta. Y luego dirigiéndose a los padrinos les dirá: ¿están dispuestos
a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Y los padrinos responderán, sí estamos dispuestos. Aquí necesitamos apuntar algo muy sencillo. Y créanme, de pronto quizás me equivoco, de pronto falto, pero es una realidad y es algo que menciono en el momento del sacramento del bautismo. La obligación de educar al niño en la fe es responsabilidad de los papás y de los padrinos. Llegan a grande, quieren que la catequista sea la que les enseñe a rezar. Quieren que el cura sea el que les enseñe y les hable de Dios. Mira. El catequista, el cura, el ministro, algún agente de evangelización. Solamente podemos servir y ayudar como instrumentos. Pero la obligación de educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó, es obligación de los padres y de los padrinos. Luego, el sacerdote signará la frente del niño, da la bienvenida y reclama al niño en el nombre de Cristo nuestro Salvador mediante la señal de la cruz, haciendo una señal de la cruz en la frente del niño, invitando también a los papás y a los padrinos a hacer lo mismo. La palabra que utilizamos en este signo es: la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. Aclaro, señal de la cruz. Señal de la cruz. No sé si es la emoción, no sé si son los nervios, pero a veces parecemos como marcando ganado. A la carrera, y en vez de una cruz, ponemos una X. No es un tache, es una cruz. La cruz del cristiano, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, después de la recepción del niño, en la entrada del templo por lo general, el sacerdote invita a todos a participar en la liturgia del bautismo. Luego proceden al lugar del bautismo, mientras se puede entonar algún canto apropiado. La segunda parte vamos a encontrar la celebración de la palabra de Dios. Su finalidad es destacar la iniciativa de Dios en la realización de nuestra salvación. Es Dios con su palabra el que nos sale al encuentro ya desde los primeros días de nuestra vida y que recuerda a toda la comunidad celebrante la responsabilidad que les toca en la educación cristiana de sus hijos. Durante esa celebración de la palabra vamos a encontrar las lecturas bíblicas y la homilía, las intercesiones, oración de los fieles, la invocación de los santos, la oración de exorcismo y la unción antes del bautismo. En relación a las lecturas bíblicas y la homilía, el sacerdote celebrante lee una o más selecciones del Evangelio. Por lo general a mí me gusta mucho la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6, el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde se nos recuerda que a menos que se nazca del agua y del Espíritu, no se puede entrar en el reino de Dios. El sacerdote da luego una breve homilía explicando el significado de la lectura y el misterio del bautismo y la aceptación de responsabilidades por parte de los padres y padrinos. La homilía puede ser seguida por un periodo de oración silenciosa y algún canto. Luego encontramos las intercesiones, la oración de los fieles. Primero hay oración por el niño, pidiendo que el Señor Jesucristo lo mire amorosamente y misericordiosamente, lo bañe en su luz, le otorgue la nueva vida del bautismo y lo reciba en su santa iglesia, y que el niño sea un fiel testigo de Jesucristo. Luego el sacerdote ora por los padres y padrinos para que sean ejemplos de amor e inspiración para el niño. A continuación ora por la familia y por toda la congregación para que el Señor les mantenga en su amor y renueve la gracia del bautismo de cada uno. Esta oración universal termina en forma litánica, invocando la intercesión de los santos.
El celebrante invita a la congregación a invocar a los santos en sucesión, orar por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Ahí añadimos también, y es conveniente, añadir los nombres de otros santos, sobre todo los patronos de los niños, del templo o del lugar. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Y concluimos diciendo, todos los santos y santas de Dios ruegan por nosotros. Después de esta invocación de los santos, viene la oración del exorcismo. No se me espanten, no es que el niño esté endemoniado. La oración final en forma de exorcismo, solidarios con toda la humanidad pecadora, pecado original. Esos niños están amenazados por el mal, por el pecado y la muerte. No tardarán mucho en ser víctimas, cómplices y responsables del pecado en el mundo. Pedimos al Padre que ha enviado a su Hijo para librar al hombre de la esclavitud del pecado, que los aparte del poder de Satanás y los haga templo del Espíritu Santo. El sacerdote le pide a Dios que libere al niño del pecado original y que el Espíritu Santo more en él y fortalezca y cuide al niño. La oración es la siguiente. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Luego viene la unción antes del bautismo. En relación al aceite, más adelante nos vamos a encontrar con el Santo Crisma, pero quiero detenerme un momentito para que hablemos sobre el óleo. Es común y corriente entre nosotros el uso de ungüentos para aliviar los dolores del cuerpo, para suavizar la piel o darle flexibilidad a los músculos. Conocemos las propiedades del aceite como complemento alimentario, como combustible y como lubricante. El aceite, por sus propiedades naturales, simboliza la paz, el alimento, la suavidad, la alegría, la salud y la fuerza. El pueblo judío lo empleó para expresar la fuerza de Dios, la consagración de las personas y de las cosas, la curación, el perfume y sobre todo la efusión del Espíritu Santo y sus dones. El aceite fortalecía a las personas en los momentos importantes, ya sean deportivos o espirituales, así como en la guerra. Por eso se ungía o untaba con él a los que más necesitaban de esa fuerza y de la asistencia de Dios, con intención de expresar algo profundo que les era comunicado de él a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. También se ungían a los lugares y las cosas determinadas al culto a Dios y que le eran consagrados: la tienda, el arca de la alianza, la mesa de los sacrificios y luego el templo. Un gesto en ese sentido fue el de Jacob, que consagró con aceite la piedra en que había dormido. En el Nuevo Testamento, el ungido por excelencia es Jesús de Nazaret, llamado Cristo. En efecto, Cristo significa ungido, en hebreo, Mesías. Por eso el Nuevo Testamento combina los dos nombres, Jesús y Cristo, haciendo de ambos uno solo, Jesucristo, para indicar así que Él es el que ha sido consagrado por Dios como Mesías, siendo ungido por el Espíritu Santo en el momento del bautismo para emprender su misión redentora entre los hombres. Dios le ha dado su fuerza y su poder, esto es su Espíritu, para el cumplimiento de su misión como sacerdote, como profeta y como Cristo, y como Rey. Al igual que Jesús, ungido por Dios, no con aceite, sino con el Espíritu, los creyentes son ungidos por el mismo Espíritu, impregnado de sus dones, de gracia y de verdad, de santidad y de fuerza. Por eso, si Jesús es llamado Cristo, ungido, Mesías, sus seguidores también son llamados ungidos, cristianos. Es decir, nosotros somos cristianos, es decir, somos ungidos. En la iglesia tenemos 3 clases de óleos: el de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Se llaman santos óleos. Los óleos son aceite de oliva, mientras el santo crisma es una mezcla de aceite y bálsamos aromáticos.
Crisma viene de la palabra ungir. Esos tres aceites se bendicen y el crisma se consagra en la misa crismal. Una misa especial que se celebra por lo general el Jueves Santo en cada catedral, presidida por el obispo. El aceite, con su rica gama de significados terapéuticos y sacramentales, nos indica que la salvación es posible para el cristiano, que comienza su vida en el bautismo y que se consagra en cada uno de los sacramentos, para vivir como ungido del Espíritu, dotado de su fuerza y de sus dones, para el servicio de la comunidad. El rito del bautismo, el sacerdote unge el pecho con el óleo de los catecúmenos y una vez bautizados, los unge la coronilla con el santo crisma. Es decir, volvemos nuevamente aquí al tema, la celebración de la palabra de Dios, en este quinto elemento, la unción antes del bautismo. Esta unción prebautismal es con el óleo de los catecúmenos. ¿Qué viene a hacer el óleo de los catecúmenos en nosotros? Viene a manifestarnos la fortaleza, la fuerza que proviene de Cristo. Luego el sacerdote unge al niño sobre el pecho, trazando una cruz con el aceite de los catecúmenos. Reza por la fortaleza del niño, en el poder de Cristo nuestro Salvador, y pone la mano sobre el niño en un breve silencio. Luego se procede a la pila bautismal, donde se llevará a cabo propiamente el sacramento del bautismo. Con eso me detengo un momento. En la antigüedad, cuando los gladiadores eran lanzados a la arena, se les untaba mucho bálsamo, mucho aceite. ¿Para qué? Para que se sintieran fortalecidos. Me pongo a imaginarme, y no sé, me disculparán, si el aceite les daba la fortaleza. Lo que yo sí sé es que si agarro una superficie lisa como un vaso y mis manos están grasosas, el vaso se va a deslizar. Y para mí eso es lo que hace el óleo de los catecúmenos. ¿Qué hace? Revistiéndonos de Cristo, de la fuerza de Cristo, nos capacita para que podamos deslizarnos de las influencias del mal, para que podamos deslizarnos del mal que intenta rodearnos. Miremos la celebración del sacramento en sí. Tiene tres partes, incluido el bautismo, que es la bendición e invocación de Dios sobre el agua bautismal, la renuncia al pecado y la profesión de fe, y el bautismo. Se inicia la bendición del agua e invocación de Dios. Recordemos que en la fuente cualquiera de los padres puede sostener al niño, o si por tradición hay padrinos, uno sostiene al niño mientras el otro coloca su mano derecha sobre el hombro del niño durante el bautismo. La celebración del sacramento tiene tres partes, incluido el bautismo. Primero, bendición e invocación de Dios sobre el agua bautismal. El sacerdote hace oraciones solemnes invocando a Dios y recordando su plan de salvación y el poder del agua. Primero, hay un recordatorio en la oración de que Dios usa el sacramento del agua para verter la vida divina. Y le pide a Dios que vierta su regalo de la pila bautismal al niño. El sacerdote recuerda los ejemplos de la gracia de Dios a través del agua, en los albores de la creación, en el gran diluvio, en la despedida del Mar Rojo, en el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, en el flujo de agua y sangre del costado de Jesús mientras colgaba en la cruz, en el llamado de Jesús a sus discípulos, en su resurrección para salir, enseñar y bautizar a todas las naciones del mundo. El sacerdote luego pide la bendición de Dios sobre el agua de la fuente para santificarla, para que el bautizado sea purificado del pecado y santificado. El sacerdote toca el agua con su mano derecha y completa una oración sobre ella. En la bendición e invocación a Dios sobre el agua, necesitamos recordar que el celebrante invoca al Padre para que el poder del Espíritu Santo por su Hijo descienda sobre esa agua, de modo que los que se van a bautizar, sean liberados del pecado, tengan un nuevo nacimiento y se incorporen al Cristo Pascual, Jesús muerto y resucitado. Luego pasamos en la celebración del sacramento a las renuncias
al pecado y la profesión de fe, que es un poquito la anécdota que le comenté, que les compartí al inicio. A continuación se hace un llamado a los padres y padrinos para que renueven sus votos de bautismo y rechacen a Satanás y al pecado, y profesen fe para que puedan criar al niño con fe. Luego viene la profesión de fe en Dios, el Padre Todopoderoso, Jesucristo, su único Hijo, el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. En esta renuncia y profesión de fe somos invitados por el celebrante, los padres y los padrinos, en nombre de cada niño, renunciar a Satanás, renunciar al espíritu del mal, a sus obras, a sus seducciones y profesar públicamente su fe como participación en la victoria de Jesús. Los padres y padrinos manifiestan su voluntad de esforzarse, de educar en la fe a sus hijos o ahijados, de tal manera que la vida divina del bautismo queda preservada del pecado y pueda crecer en ellos cada día. El celebrante los invita a renunciar al pecado y a proclamar la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la que estos niños van a ser bautizados. Recordemos aquellas palabritas con las que termina la profesión de fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y la tercera parte, vamos a encontrar el bautismo. El sacerdote celebrante sumerge al niño en la fuente o vierte agua sobre su cabeza 3 veces diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocando un nombre de la Santísima Trinidad a su vez, antes cada inmersión o vertido de agua. Este rito puede realizarse de 2 formas: por infusión, es decir, derramando agua sobre la cabeza y pronunciando simultáneamente las palabras, mencionando el nombre: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El rito puede ser también por inmersión, es decir, sumergiendo totalmente el cuerpo del bautizado en una fuente, igualmente acompañado de las palabras anteriores. Es en este último caso, el descender a las aguas significa la participación en la muerte de Jesús. Salir o ser sacado de la fuente simboliza su participación en la resurrección de Cristo. Cuando se trata del bautismo de los niños, es mejor que sea sostenido al menos por la mamá o por el papá. Ese es el rito fundamental del sacramento. En caso de emergencia, peligro de muerte, constituye el rito indispensable y lo puede realizar otra persona joven o adulta que sea consciente de lo que realiza y lo reporte luego a la parroquia respectiva. Es decir, en caso de emergencia, es decir, de peligro de muerte, una persona que abrace la fe católica, tomando un poco de agua, puede derramar agua sobre la cabeza del niño que está en peligro de muerte y, mencionando el nombre, decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo de agua sería válido y debe reportarse a la parroquia. Si la criatura vive, se llevará al sacramento del bautismo para que se le administren los otros signos que ya hemos visto. La unción es con los óleos, la vestidura blanca, el signo de la luz, pero ya no se derramará agua porque ya se derramó. Algunos ritos explicativos o ritos complementarios. Los ritos explicativos se siguen al bautismo, tienen 3 o 4 partes. Unción con el crisma, imposición de la vestidura blanca, la vela encendida, el efetá u oraciones sobre los oídos y la boca. La unción postbautismal. El celebrante, después de orar, unge sobre la cabeza al bautizado con el santo crisma, para significar la consagración y la incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey.
El bautizado con esta unción queda injertado en Cristo, sacerdote, profeta y rey para trabajar por el reino en la iglesia y consagrado para las tareas propias de la evangelización. A partir de este momento, el cristiano está llamado a ser presente a Cristo, participando de su triple misión. Antes de ungir al niño con el crisma sagrado, el sacerdote acoge al niño en el pueblo santo de Jesucristo. El sacerdote primero explica que como Jesucristo fue ungido sacerdote, profeta y rey, viviente en su santo cuerpo de persona. Es así que él unge al niño y lo recibe en el cuerpo santo de Cristo, la iglesia. En silencio, luego unge al niño con el aceite en la coronilla de su cabeza, lo que significa la inscripción en el sacerdocio real y la compañía de Dios. La oración que se utiliza es: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Después de esa oración, el sacerdote unge a cada uno de los bautizados con el santo crisma en la coronilla sin decir nada. Después de la unción con el santo crisma, recordemos que el santo crisma es el óleo perfumado y consagrado en la misa crismal. Me gusta mucho la imagen de el crisma. Es un bálsamo, huele delicioso y me gusta cuando se nos dice el santo crisma es el buen olor del cristiano, porque es el olor a Cristo. Luego pasamos a la imposición de la vestidura blanca. La familia proporciona la prenda blanca que ahora se le pone al niño, que puede haber pasado de generación en generación. La vestidura blanca es un símbolo de bautismo que representa una nueva creación. El niño está ahora vestido de Jesucristo y la vestimenta blanca es un signo exterior del manto cristiano. Dice el ritual, la frase que se le dice, la oración, mencionándose el nombre de la criatura, se dice: ya ha sido usted transformado en una nueva criatura y se ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Nuevamente, papás, padrinos, con la ayuda de los consejos y ejemplos de la familia. Es decir, necesitamos ser buenos ejemplos. Necesitamos ser ejemplo para nuestros hijos o para nuestros ahijados. Luego viene la vela encendida. El sacerdote celebrante saca el cirio pascual y dice: recibe la luz de Cristo. Un miembro de la familia o el padrino, me gusta más que sea el padrino, enciende la vela del niño del cirio pascual. La iluminación de la vela del niño es un símbolo de la iluminación venida de Cristo. La oración que se utiliza: a ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Recordemos que la luz en los sacramentos siempre va a significar Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo quien ilumina nuestro caminar hacia el Padre. Y luego viene el rito del Efetá. Es opcional en los bautismos modernos, yo lo acostumbro. Si se hace, el sacerdote toca los oídos y la boca del niño con el pulgar, los oídos para recibir la palabra de Cristo y la boca para proclamar su fe, para alabanza y gloria de Dios. Históricamente, el sacerdote mojaba antiguamente su pulgar con saliva para administrar el efetá. Muchas iglesias se saltan este ritual debido a preocupaciones de higiene y de salud. Pero el actual ritual solamente dice:
el celebrante toca con el dedo pulgar los oídos y la boca de cada niño, omitiendo lo demás. Y las palabras que dice es: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. En la conclusión del rito nos encontramos con dos partes, la oración del Señor y la bendición. En relación a la oración del Señor, el sacerdote recuerda a todos que el niño ha renacido en el bautismo y ahora es hijo de Dios, y luego invita a la congregación: oremos juntos en las palabras que nuestro Señor nos ha dado, y la congregación entonces dice el Padre Nuestro. Algo que me gusta en la introducción, en la invitación del sacerdote a la oración del Padre Nuestro, es que deja claro que el bautismo es el primero de los sacramentos. Recordemos que los sacramentos se dividen en tres partes: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos de servicio. De atrás para adelante: sacramentos de servicio, matrimonio y orden sacerdotal; sacramentos de sanación, unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación; y los sacramentos de iniciación cristiana son tres: bautismo, comunión y confirmación. Dice las palabras que el sacerdote o el que celebra dirige a los presentes: hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo y que ya se llaman y son hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación, y cuando se acercan al altar del Señor, participarán de la mesa de su sacrificio, y llamarán Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros, en su nombre, con el espíritu de hijos adoptivos de Dios, que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Luego viene la bendición y despedida. Finalmente está una bendición para concluir el rito bautismal, al final del cual la congregación puede cantar un himno de acción de gracias. El sacerdote primero dice una oración de bendición sobre la mamá, que sostiene al niño, luego sobre el papá y luego sobre todos los demás presentes. Y así concluye el sacramento del bautismo, con Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga, a lo que respondemos: amén. En la oración de la mamá dice: el Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido en la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sienten agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias. En Jesucristo nuestro Señor. La respuesta es amén. Luego, haciendo la oración sobre los papás, dice: el Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Y luego, sobre todos los presentes, que el Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Y la respuesta, amén. Y luego, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Respondemos amén, y el sacerdote dirá: pueden ir en paz, y responderemos: demos gracias a Dios. Después de haber realizado el rito, quiero que miremos un poco sobre los efectos del bautismo. El bautismo es un gran regalo que Dios nos ha dejado para ayudarnos a llegar a la salvación eterna. Aunque aparentemente todo sigue igual por fuera, los cambios que el bautismo realiza en nosotros son los siguientes. Nos hace hijos de Dios. Con el bautismo recibimos una vida nueva, la vida de gracia que nos hace participar de la vida divina. Es una filiación real,
pues la vida de Dios estará dentro de nosotros. Segundo, nos hace miembros de la iglesia, es decir, al recibir el bautismo, entramos a formar parte de una familia, la familia formada por todos los hijos de Dios que es la iglesia. El bautismo nos abre la puerta para poder recibir todos los demás sacramentos. 3. Nos perdona todos los pecados. A diferencia del bautismo de Juan, el bautismo instituido por Jesús sí perdona los pecados del que lo recibe, incluyendo el pecado original. Es algo gratuito que no pide reparación alguna. Cuarto, nos perdona todas las penas merecidas. Al recibir el bautismo se borran definitivamente nuestros pecados y las penas que por ello merecíamos. La confesión, en cambio, solamente borra el pecado, pero no el deber de purificación que lo podemos cumplir en la tierra con sacrificios, penitencias y buenas obras. Y quinto efecto, nos infunde las virtudes teologales. En el bautismo Dios nos hace 3 regalos. Son la fe, la esperanza y la caridad. Las recibimos como semillas y es deber nuestro el hacerlas crecer para que llegue a su máximo desarrollo dentro de nosotros. Agradezco su atención durante este encuentro y pido al Señor que nos ayude a ser más conscientes de nuestro bautismo y que al participar en el sacramento del bautismo podamos tener una participación activa, podamos tener una participación consciente y que podamos dar fe y respuesta o razón de aquello que estamos celebrando. Terminemos nuestro encuentro dando gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Bendito sea Dios, el Padre Creador, bendito sea Dios, el Hijo Redentor, bendito sea Dios, el Espíritu Santificador, bendita sea la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le acompañe, que el Señor le bendiga, que el Señor le asista siempre con su amor y con su protección.